La cena de Navidad olía a pavo y a traición. Mi hijo, Daniel, se puso de pie sosteniendo su copa, su voz cortando el silencio. «Votamos», dijo. «Papá, ya no eres miembro de nuestra familia. Vete de esta casa». Los invitados se quedaron helados. Valeria, su esposa, sonreía ligeramente. Le devolví la sonrisa, entregándole una carpeta. «Aquí tienes un regalo de despedida, hijo». La abrió y gritó. Todos miraban, sin darse cuenta de que mi venganza acababa de empezar. Creían que me habían destruido, pero estaban equivocados. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos escuchas en los comentarios. El comedor olía a papas asadas y resentimiento. La vieja mesa de roble estaba arañada por décadas de cenas familiares, o por el peso de nuestra última batalla. Los platos sucios permanecían intactos. El café se había enfriado en tazas desportilladas. Daniel estaba en la cabecera, con el rostro enrojecido, gesticulando salvajemente como un director del caos. Valeria se sentaba frente a mí, con los brazos cruzados, sus uñas cuidadas marcando un ritmo de desdén. Aferré mi tenedor. Su metal frío me anclaba mientras sus palabras cortaban el aire. «Papá, necesitamos el dinero», espetó Daniel, su voz lo suficientemente aguda como para hacer vibrar el cristal. «Esta casa se está cayendo a pedazos. No puedes seguir acumulando dinero mientras estamos atrapados aquí». Levanté una ceja, manteniendo mi tono uniforme. «¿Acumulando? Pagué la hipoteca de este lugar antes de que nacieras, Daniel. ¿De qué se trata esto realmente?» Valeria se inclinó hacia adelante, su sonrisa tan fina como el hielo de afuera. «Se trata de progresar, Arturo. Queremos modernizar, suelos nuevos, muebles nuevos. No lo entenderías. Yo entendía de sobra. Las reparaciones eran una excusa barata». El teléfono de Valeria, apoyado contra su copa de vino, mostraba una foto brillante de un sofá de cuero que costaba más que mi vieja camioneta. Daniel, que ahora caminaba de un lado a otro, arrojó un papel doblado sobre la mesa, el presupuesto de un contratista, inflado con mejoras innecesarias. No necesitaba mirarlo para saber que ya se habían gastado el presupuesto en sus mentes. «¿Tienes ahorros, papá?», presionó Daniel, alzando la voz. «¿De qué sirve tenerlos guardados? No te estás haciendo más joven». El golpe dolió, pero mantuve mis ojos en la mesa, trazando un arañazo familiar de cuando Daniel, a los 10 años, talló sus iniciales con un cuchillo de mantequilla, cuando todavía me miraba como si yo fuera su héroe. «Ya les he dado suficiente», dije en voz baja. «Viven aquí sin pagar alquiler. Eso es más de lo que la mayoría consigue». Valeria se burló. Su risa una cuchilla envuelta en seda. «¿Sin pagar alquiler? Este lugar es un museo, Arturo. Te estamos haciendo un favor al quedarnos». Daniel golpeó su cuchara contra la mesa, el estruendo resonó. «Eres tan malditamente egoísta. Crees que eres un santo, pero solo nos estás frenando». La habitación se quedó en silencio, de ese tipo de silencio que oprime el pecho. Apreté más fuerte el tenedor. Mis nudillos se blanquearon. No era la primera vez que alzaba la voz, pero esto se sentía diferente. Crudo, final. Los ojos de Valeria brillaron con triunfo, como si hubiera estado esperando esta explosión. Podría haberle gritado de vuelta. Podría haber enumerado cada sacrificio, los turnos extra, la matrícula de la universidad, el coche que vendí para comprarle su primer cacharro, pero las palabras no los alcanzarían. Ya no. «Egoísta», repetí, dejando la palabra suspendida en el aire. «¿Eso es lo que piensas?» Daniel se acercó más. Su aliento caliente olía a vino. «Maldita sea». «Sí. Ya no te necesitamos aquí, papá. Podemos manejar este lugar sin ti». El aire se volvió pesado con el peso de sus palabras. Los labios de Valeria se crisparon, apenas ocultando su satisfacción. Dejé el tenedor, deliberadamente, y me puse de pie. Mi silla raspó contra la madera, un sonido que pareció más fuerte de lo que debería. Miré a Daniel, luego a Valeria, sus rostros un espejo de codicia y certeza. Creían que habían ganado. «Ya veo», dije. Mi voz firme a pesar del fuego en mi pecho. «Han sido muy claros». Me di la vuelta, mis botas pesadas sobre el suelo,
y caminé hacia el pasillo. Daniel me llamó, su tono burlón. ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Vas a ponerte a refunfuñar? No respondí. La puerta del comedor se alzaba ante mí. Su pintura desconchada era un recordatorio de días mejores. Mientras alcanzaba el pomo, un solo pensamiento ardió a través de la neblina de la traición. Le había dado todo. Mi tiempo, mis sueños, mi hogar. No más. La puerta se cerró detrás de mí, amortiguando sus voces. Me quedé en el pasillo oscuro. Mi pulso se estabilizaba. Creían que podían quebrarme. Estaban equivocados. Les mostraría lo que realmente significaba ser egoísta. Mi dormitorio era una cápsula del tiempo. Cada rincón albergaba fantasmas de una vida que había construido y perdido. La cama de madera crujió bajo mi peso cuando me senté. El colchón hundido por años de noches inquietas. Una única lámpara arrojaba un cálido resplandor sobre la habitación, atrapando el polvo en una foto enmarcada de Isabel y Daniel, tomada cuando él tenía 6 años. Su sonrisa desdentada me devolvía la mirada, tan diferente del hombre que acababa de gritar que no me necesitaban. Mis dedos rozaron el cristal, temblando ligeramente. ¿Cómo habíamos llegado a esto? La casa estaba en silencio ahora. De ese tipo de silencio que amplifica tus pensamientos. Abrí el cajón de la mesita de noche, sacando un viejo álbum de fotos, su cubierta de cuero gastada y lisa. Pasando las páginas, me detuve en una foto de Daniel a los 16 años sosteniendo un balón. Sus ojos brillantes con sueños que yo había ayudado a financiar. Había vendido mi camioneta para pagar sus solicitudes universitarias, diciéndole a Isabel que era solo un coche. Ella apretó mi mano, su sonrisa diciendo que sabía la verdad. Ambos creíamos que valía la pena. Otra página, otro recuerdo. La graduación de Daniel. Había trabajado turnos dobles para cubrir su matrícula. Mi espalda dolorida por las largas horas en las obras de construcción. Me abrazó ese día, su birrete torcido, prometiendo hacerme sentir orgulloso. Le creí. Ahora el recuerdo se retorcía como un cuchillo. Nunca había dicho gracias, ni una sola vez, y después de que el cáncer se llevara a Isabel hace 3 años, se distanció aún más, dejándome solo en esta casa, hasta que apareció Valeria, con su afilada ambición clavándole las garras. Pasé la página y encontré un recibo doblado, amarillento por el tiempo. Pago de la matrícula. $12,000, con fecha de 2005. Había vaciado mis ahorros para ello, diciéndome que era una inversión en su futuro. Mi futuro también, pensé. Alguien que continuara el apellido familiar, que compartiera la vida que yo había construido. En cambio, trajo a casa a Valeria, sus fríos ojos evaluando la casa como si fuera un premio a reclamar. Ella lo cambió. O tal vez solo reveló quién había sido siempre. El álbum se cerró de golpe. Lo dejé a un lado, mi mirada cayendo sobre la foto de Isabel. Sus suaves rizos, sus cálidos ojos, siempre me habían tranquilizado. Lo intenté. Isa. Susurré. Mi voz áspera. Le di todo. Pero intentarlo no fue suficiente. No cuando él estaba en mi comedor, escupiendo veneno, incitado por una mujer que me veía como un obstáculo. El tenedor que había agarrado antes brilló en mi mente. Su peso, un recordatorio de la ira que había enterrado. No más entierros. Me puse de pie y crucé hacia la ventana. Afuera, la nieve caía en copos lentos y pesados, cubriendo la calle de blanco. El vecindario dormía, sus luces de Navidad parpadeando a través de la bruma. Apreté la mano contra el cristal frío, mi reflejo me devolvía la mirada. Pelo canoso, ojos cansados, pero una mandíbula apretada con determinación. Había pasado décadas siendo el padre que proveía, que perdonaba, que esperaba. ¿Y para qué? Para que me dijeran que no me necesitaban. Un recuerdo afloró. Daniel, tal vez con 8 años, dando un portazo en su habitación después de que lo castigara. Incluso entonces tenía mal genio, pero siempre volvía, avergonzado, con una disculpa. Ese niño se había ido. El hombre en el que se había convertido no merecía mi paciencia. Tampoco Valeria, con sus sonrisas calculadas y sus sueños de una vida que no se había ganado. Cogí mi teléfono de la mesita de noche. La pantalla brillaba en la penumbra.
Mi pulgar se cernió sobre el número de Ricardo. Él sabría por dónde empezar. Alguien que había visto la fealdad del mundo y aún salía luchando. La nieve seguía cayendo, suave e implacable. Yo no era una víctima. Ya no, había sido su cimiento durante demasiado tiempo. Era hora de construir algo nuevo. El viejo bar olía a whisky y a cuero gastado. Sus luces tenues proyectaban largas sombras sobre los paneles de madera. Me senté en un reservado de la esquina. El asiento de vinilo crujió mientras me inclinaba hacia adelante, con las manos envueltas alrededor de un vaso de whisky. Frente a mí, Ricardo sorbía su cerveza. Su suéter gris tan raído como su paciencia. Había sido mi amigo desde los días en que discutíamos sobre planos en la firma de ingeniería, cuando la vida tenía sentido. Ahora, era un abogado jubilado con un don para cortar las tonterías. Le conté la pelea, los gritos de Daniel, las sonrisas de Valeria, la forma en que intentaron destriparme con palabras. Ricardo escuchó. Sus ojos se entrecerraron. Las líneas de su rostro se profundizaron con cada detalle. Cuando terminé, dejó su vaso. El tintineo sonó fuerte en el bar silencioso. «Son unos buitres, Arturo», dijo. Su voz ronca. «Creen que pueden despedazarte porque eres viejo. ¿Vas a dejarlos?» Hice girar el whisky, observando el líquido ámbar atrapar la luz. «No, ya he terminado de dejarlos». Ricardo sonrió. Algo raro que significaba problemas para alguien. «Bien, golpéalos donde más les duela. El dinero, el orgullo, encuentra su punto débil». Asentí, mi mente ya trabajando. Daniel era impulsivo, siempre persiguiendo el siguiente objeto brillante. Un coche nuevo, una televisión más grande. Valeria era peor, su ego ligado a las apariencias. Su perfil en las redes sociales era un santuario a una vida que no podía permitirse. Creían que podían intimidarme para echarme de mi propia casa. Les mostraría lo que toda una vida de planificación podía hacer. Legalmente, añadí, encontrando la mirada de Ricardo. Sin errores. Él se rió entre dientes, recostándose. Habló el tipo que revisaba 2 veces cada contrato que escribí. «Lo tienes controlado, Arturo. No saben con quién se están metiendo». Saqué un pequeño cuaderno del bolsillo de mi abrigo y lo abrí. Mi bolígrafo rasgó la página. La palabra cuentas destacando en tinta nítida. Las finanzas de Daniel eran un desastre. Había visto los avisos de pago atrasado que intentaba ocultar. La forma en que Valeria se estremecía cuando el lector de tarjetas de crédito pitaba demasiado tiempo. Ese era mi punto de partida. «Das más miedo de lo que pensaba», dijo Ricardo, levantando su vaso. «Por la justicia». Choqué mi vaso contra el suyo, el whisky intacto. Por las consecuencias. El bar zumbaba a nuestro alrededor. Un bajo murmullo de conversaciones y botellas que chocaban. Una rocola en la esquina tocaba una vieja canción country, del tipo que Isabel solía tararear mientras cocinaba. Aparté el pensamiento. La nostalgia no me ayudaría ahora. Ricardo se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «¿Estás seguro de esto? Una vez que empieces, no hay vuelta atrás». Lo miré a los ojos, firme. Ellos tomaron su decisión. Ahora yo tomo la mía. Él asintió, un brillo de respeto en su mirada. «Entonces no flaquees. Se retorcerán cuando aprietes las tuercas». Guardé el cuaderno, mis dedos rozando la tela áspera de mi abrigo. El plan se estaba formando. Las piezas encajando como los planos que solía dibujar. Una vez fui ingeniero, construyendo cosas que duraban. Esta vez construiría su caída, ladrillo a cuidadoso ladrillo. Me levanté, dejando unos cuantos billetes sobre la mesa. El whisky permanecía intacto, su superficie quieta. «Gracias, Ricardo. Te llamaré». Él me despidió con un gesto. «No llames. Solo hazlo». La puerta del viejo bar gimió cuando la abrí. El frío me mordió la cara. La nieve crujía bajo mis botas. Las farolas arrojaban un pálido resplandor sobre la acera vacía. Mi aliento se empañó en el aire. Pero mi mente estaba clara. Daniel pensaba que podía borrarme. Valeria pensaba que podía ser más lista que yo. Habían construido sus vidas sobre mis cimientos, y yo sabía exactamente dónde estaban las grietas. Seguí caminando. La nieve caía más fuerte ahora. Cada copo un recordatorio de la tormenta que estaba a punto de desatar. La cocina estaba oscura.
salvo por el débil resplandor de la linterna de mi teléfono que cortaba las sombras. La mesa de roble, normalmente un lugar para comidas familiares, era ahora un campo de batalla de papeles esparcidos, facturas, recibos, un aviso bancario arrugado. Daniel los había dejado fuera, descuidado como siempre, asumiendo que no me daría cuenta. Me moví en silencio. Mi viejo suéter se enganchó en el borde de la silla mientras me inclinaba sobre el desorden. Cada documento era una ventana a su mundo. Y yo estaba a punto de abrirla de par en par. Levanté un estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Los números brillaban bajo la luz. $12,000 de deuda, repartidos entre ropa de diseño y cuentas de restaurantes. El nombre de Valeria estaba en la mitad de los cargos, incluyendo un bolso de $2,000 que podría haber pagado la factura de la calefacción 2 veces. Sacudí la cabeza, una sonrisa amarga tirando de mis labios. Se había burlado de mi casa anticuada mientras quemaba dinero que no tenían. Daniel no era mucho mejor. Pagos atrasados del coche. Una membresía de gimnasio que nunca usaba. Su codicia era un castillo de naipes, y yo estaba listo para quitar la primera carta. Mis dedos se detuvieron en un aviso bancario. La palabra vencido, estampada en rojo. Habían faltado a 2 pagos de la hipoteca de un pequeño apartamento que habían comprado como inversión el año pasado. Daniel se había jactado de ello en una cena, diciendo que los haría ricos. Valeria había asentido, sus ojos brillando mientras desplazaba fotos de apartamentos de lujo en su teléfono. Ahora el banco amenazaba con ejecutar la hipoteca. Anoté el número de cuenta en mi cuaderno. El bolígrafo rasgaba fuerte en la casa silenciosa. Un recuerdo parpadeó. Valeria en la cena de la semana pasada, su voz goteando desdén mientras llamaba a hortera a la alfombra de mi comedor. Había agitado su tenedor como un cetro, diciendo que necesitábamos elegancia moderna. Daniel se había reído, estando de acuerdo, mientras yo miraba las fotos familiares en la pared, preguntándome cuándo mi hijo había dejado de ver esta casa como un hogar. Esa alfombra había sido elección de Isabel, elegida después de horas de debate en la tienda. Querían arrancarla, borrarla a ella, borrarme a mí. Me quedé helado al oír un crujido del pasillo. Mi corazón dio un vuelco mientras apagaba la linterna, sumiendo la cocina en la oscuridad. La casa era vieja, siempre gemía, pero no podía arriesgarme a que me atraparan. Me apreté contra el mostrador, escuchando. Nada. Solo el zumbido de la nevera y el lejano tic-tac del reloj del salón. Exhalé. Mi respiración se calmó. Estaban arriba, probablemente dormidos, ajenos a la trampa en la que habían caído. Encendí la luz de nuevo, hojeando más papeles. Un recibo de una suscripción a un club de vinos, otro de un día de spa que Valeria había necesitado. Cada línea era un hilo en la telaraña que habían tejido, y yo la estaba trazando. Mis días de ingeniero me enseñaron a encontrar puntos débiles, grietas en una estructura que podían derribarla. Sus finanzas se estaban desmoronando, y me aseguraría de que sintieran cada temblor. El cuaderno en mi mano se hizo más pesado con cada nota. Fechas, cantidades, números de cuenta. Me metí el aviso bancario en el bolsillo, con cuidado de no arrugarlo. Esto no era solo por dinero, se trataba de control. Demostrarles que no era la reliquia que pensaban. Yo había construido esta casa, esta vida, y ellos intentaron reclamarla sin luchar. Gran error. Otro crujido, más cerca esta vez. Pasos, lentos y pesados, bajando las escaleras. Daniel, cerré el cuaderno de golpe, metiéndolo en mi bolsillo mientras volvía a colocar los papeles en su desordenado montón. Apagué la linterna y me dirigí hacia la puerta de la cocina. Mis botas silenciosas sobre las baldosas. Mi mano rozó el marco de la puerta, la madera fría bajo mis dedos. Me detuve, escuchando cómo los pasos se detenían justo afuera. ¿Papá? La voz de Daniel era somnolienta, sospechosa. No respondí. Mi pulso era firme, mi mente aguda. Me habían dado el arma que necesitaba. Envuelta en su propia negligencia, abrí la puerta a una rendija, las bisagras silenciosas por años de mi mantenimiento. El pasillo estaba oscuro, la sombra de Daniel se cernía en el otro extremo. Me deslicé, conteniendo la respiración,
y me fundí con las sombras de la casa que conocía mejor que ellos. La oficina del abogado era un marcado contraste con mi hogar. Paredes de cristal, alfombra gris, el aire agudo con el olor a café y tinta. Me senté frente a Javier, mi viejo abrigo colgado sobre la silla, una carpeta de notas abierta frente a mí. El horizonte de la gran ciudad se cernía afuera, sus torres de acero brillando bajo un pálido sol de invierno. Javier, con un traje impecable, examinaba mis cifras garabateadas. Su bolígrafo hacía clic rítmicamente. Lo conocía de mis días de ingeniero, cuando resolvíamos contratos para la firma. Era agudo, discreto y no malgastaba palabras. ¿Estás seguro de esto, Arturo?, preguntó, su voz baja, sus ojos levantándose de la página. ¿Es un movimiento audaz?, asentí. Mis manos firmes sobre la mesa. Cruzaron una línea. Javier, voy a recuperar lo que es mío. Se recostó, golpeando el bolígrafo contra su barbilla. De acuerdo, empecemos con el testamento. ¿Quieres sacar a Daniel? ¿Completamente? Completamente. La palabra se sintió pesada. Final, un pinchazo de culpa me golpeó. Daniel seguía siendo mi hijo. Aún el niño que una vez se aferró a mi mano en la feria. Pero ese niño se había ido, reemplazado por un hombre que me había escupido en la cara. Aparté el pensamiento, concentrándome en los papeles que Javier deslizó hacia mí. El primero era un testamento revisado que nombraba a una organización benéfica local como mi beneficiaria. La casa, mis ahorros, todo. Daniel y Valeria no verían ni un centavo. Lo leí con atención. Mis viejos hábitos de contratos entraron en acción. Cada cláusula era hermética, tal como yo quería. Firmé. El rasguño del bolígrafo una victoria silenciosa. El segundo documento era un formulario bancario, congelando la cuenta conjunta. Daniel todavía la usaba, una reliquia de cuando lo ayudé a comprar su primer coche. Nunca se había molestado en cerrarla, y ahora esa pereza le costaría caro. Javier me observaba, su expresión ilegible. Estás cortando profundo, Arturo. Sentirán esto. Deberían haber pensado en eso antes, dije. Mi voz tranquila pero con un filo de acero. Saqué mi teléfono, marcando al banco. Una conversación rápida, unos pocos códigos. Y la cuenta quedó bloqueada. Daniel no lo sabría hasta que intentara usarla. Y ya podía imaginar su pánico. Pasamos a la casa. Javier sugirió un fideicomiso, poniendo la propiedad fuera del alcance de Daniel. No pueden forzar una venta si tú eres el único fideicomisario, explicó, garabateando notas. Y si intentan echarte, esto te da base legal para defenderte. Asentí, firmando donde señaló. La casa era mi último bastión, lo único que había construido que aún se mantenía fuerte. Vertí mi vida en ella, cada clavo, cada teja, y me condenaría si la convertían en su cajero automático personal. El bolígrafo se sintió como un martillo, sellando su destino con cada trazo. Javier apiló los papeles. Su tono se suavizó. ¿Estás bien, Arturo? Esto no es fácil. Lo sé. Lo miré, con la mandíbula apretada. Es necesario. Ellos tomaron su decisión. No insistió. Nos dimos la mano, y metí la carpeta bajo mi brazo. Su peso me anclaba. Al dirigirme a la puerta, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Miré la pantalla. El nombre de Daniel. Una llamada perdida. Mi pulso se aceleró, pero no respondí. Ya estaba sintiendo cómo el suelo se movía, aunque no supiera por qué. La puerta de la oficina se cerró suavemente detrás de mí, el zumbido de la ciudad tragándose el sonido. Me quedé en la acera, el viento cortando mi abrigo. Los copos de nieve espolvoreaban mis hombros, derritiéndose en la lana. La carpeta en mi mano era un escudo, un arma, un mapa hacia la justicia. La llamada de Daniel significaba que estaba nervioso, y eso era solo el comienzo. Guardé el teléfono en mi bolsillo, ignorando la segunda vibración. Que se retuerza. Tenía trabajo que hacer. El salón brillaba con el parpadeo de la televisión. Algún reality show sonaba monótonamente de fondo. Daniel caminaba de un lado a otro, su teléfono agarrado como un salvavidas. La luz de la pantalla proyectando sombras en su rostro. Valeria holgazaneaba en el sofá de cuero, con las piernas cruzadas, su calma en marcado contraste con la furia de él.
Yo estaba justo afuera, escondido en la oscuridad de la cocina. La puerta entreabierta. Tenía el teléfono en la mano, grabando cada palabra, cada grito. No sabían que estaba escuchando. No sabían que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Ves esto? Daniel le lanzó el teléfono a Valeria, su voz quebrada. La cuenta está congelada. Intenté pagar el préstamo del coche y rebotó. Rebotó. Valeria levantó una ceja, su tono frío. Cálmate, Daniel. Probablemente sea un error técnico. Llama al banco. Lo hice. Arrojó una revista al suelo. Sus páginas se esparcieron por la alfombra. Dijeron que está bloqueada por el titular principal. Ese es papá. Valeria. Él hizo esto. Me pegué más a la puerta, mis nudillos blancos alrededor del teléfono. El banco había actuado rápido, tal como esperaba. La ira de Daniel era cruda, sin filtros, pero era la reacción de Valeria la que observaba. Se movió, sus uñas cuidadas golpeteando el sofá. Tu padre, ¿por qué se molestaría? Porque es rencoroso, espetó Daniel, caminando más rápido. Ha estado enfurruñado desde que le pedimos el dinero para las reparaciones. Lo oíste. Cree que somos de su propiedad. Los labios de Valeria se curvaron, en una sonrisa lenta y calculadora. Entonces tal vez sea hora de que se vaya. Esta casa es demasiado grande para él de todos modos. Podríamos venderla. Mudarnos a un lugar mejor. Un lugar moderno. Mi pecho se apretó, pero me mantuve quieto. El teléfono firme. Vender mi casa, la que construí con Isabel, donde criamos a Daniel, donde su risa todavía resonaba en las paredes. No solo eran codiciosos, eran despiadados. Forcé mi respiración a calmarse, mi mente de ingeniero analizando sus palabras, archivándolas. Cada sílaba era evidencia, combustible para el fuego que estaba avivando. Daniel dejó de caminar. Sus hombros se hundieron. ¿Crees que podemos simplemente echarlo? Valeria se inclinó hacia adelante, su voz baja, conspiradora. Es viejo, Daniel, vulnerable. Diremos que es por su propio bien. Le encontraremos un bonito apartamento pequeño en algún lugar barato. La casa se queda con nosotros. Es lo justo. ¿Justo? La palabra ardía, pero no me moví. Mi pulgar se cernió sobre el teléfono. La grabación continuaba. Estaban conspirando justo delante de mí, ajenos a la soga que se apretaba a su alrededor. Sabía que eran egoístas. Pero esto era un nuevo nivel de bajeza. Mi hogar, mi vida, reducida a un peldaño para sus ambiciones. Daniel vaciló, pasándose una mano por el pelo. No se irá en silencio. Sabes lo terco que es. Entonces lo obligaremos, dijo Valeria. Su voz ahora aguda. Hablaremos con un abogado. Veremos nuestras opciones. No puede quedarse aquí para siempre, arrastrándonos con él. La televisión parpadeó. Una pista de risas chocando contra la tensión. Retrocedí, mis botas silenciosas sobre las baldosas. La sombra de la puerta me ocultó mientras Valeria se levantaba, cruzando hacia la ventana para comprobar la cerradura. Era meticulosa, se lo concedo, pero no lo suficiente. Mi teléfono vibró débilmente mientras se guardaba la grabación, sus voces atrapadas en su memoria. Me deslicé en la cocina. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba clara. Creían que podían superarme, borrarme de mi propia vida, pero acababan de darme todo lo que necesitaba. Su plan era imprudente, descuidado, construido sobre la arrogancia. Lo usaría, lo volvería contra ellos. Dejaría que sus propias palabras cavaran la tumba que creían que era la mía. La puerta de la cocina se cerró detrás de mí, el sonido ahogado por el silencio de la casa. Me quedé en la oscuridad, el teléfono caliente en mi mano. Estaban tramando una guerra que no podían ganar. Ipsilon estaba listo para contraatacar. La nueva cerradura de mi puerta principal brillaba bajo la luz del porche, su superficie de latón burlándose de mí. Mi llave, gastada por años de uso, no encajaba. Me quedé en el escalón, mi aliento empañándose en el aire gélido, los copos de nieve atrapados en los pliegues de mi viejo abrigo. La casa, mi casa, se sentía ahora como la de un extraño. Daniel y Valeria se habían movido rápido, más rápido de lo que esperaba.
Volví a girar la llave, el metal raspando inútilmente, y un nudo frío se apretó en mi pecho. No solo estaban contraatacando, estaban tratando de borrarme. Retrocedí, escaneando las ventanas. El salón estaba oscuro, las cortinas corridas, pero sabía que estaban dentro, probablemente regodeándose. Más temprano ese día, había escuchado fragmentos de su plan en un mensaje de voz de una prima. Daniel y Valeria habían contratado a un abogado, alegando que yo era inestable, no apto para manejar mis propios asuntos. Habían difundido la historia a los parientes, pintándome como un viejo senil que había perdido la cabeza. Ahora esta cerradura no era solo una barrera, era una declaración de guerra. Rodeé la casa, mis botas crujiendo en la nieve. La puerta lateral también estaba cerrada, su nuevo cerrojo tan inflexible como el de la entrada. Mis dedos rozaron el marco de la puerta, recordando el verano en que la pinté con Isabel, su risa mezclándose con el olor a pintura fresca. Ese recuerdo dolió, pero lo reprimí. El sentimentalismo no me ayudaría ahora. Necesitaba una forma de entrar, o al menos una forma de volver esto en su contra. Dentro, imaginé a Daniel caminando de un lado a otro, su voz aguda mientras le ladraba a su abogado. Lo había visto así antes, con la cara roja, gesticulando salvajemente, siempre necesitando ser el más ruidoso de la habitación. Valeria estaría más tranquila, sus palabras precisas, torciendo la narrativa para hacer que su traición sonara noble. Casi podía oírla. Es por su propio bien. Ya no puede vivir solo. La idea hizo que apretara la mandíbula. No me conocían en absoluto. Saqué mi teléfono. El brillo de la pantalla era duro contra la noche. El número de Ricardo estaba en la parte superior de mis llamadas recientes. Marqué, manteniendo la voz baja mientras me apoyaba en el garaje. Cambiaron las cerraduras, dije cuando contestó. Y le están diciendo a todo el mundo que estoy loco. La risa de Ricardo fue áspera, sin gracia. Movimiento audaz para un par de aficionados. ¿Tienes un plan? Estoy en ello, dije. Mis ojos en la casa. Están cavando su propia tumba. Solo necesito empujar. No dejes que te alteren, advirtió. Están asustados. Por eso están haciendo este numerito. Asustados o no, habían cruzado una línea. Colgué, guardando el teléfono en mi bolsillo. La nieve caía más fuerte ahora, cubriendo el patio en silencio. Fui a la puerta trasera, probando el pomo por costumbre. Cerrado, por supuesto. Pero al darme la vuelta, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi cuñada. Mónica. Arturo, ¿qué está pasando? Daniel dice que no estás bien. Llámame. Miré el mensaje. Mi pulgar se cernió sobre la pantalla. También habían llegado a Mónica, tejiendo sus mentiras a cualquiera que quisiera escuchar. El escozor de la traición se profundizó, pero no era desesperación. Era combustible. Creían que podían aislarme, poner a mi propia familia en mi contra. Habían subestimado hasta dónde llegaría para proteger lo que era mío. Guardé el teléfono y bajé por el camino de entrada, la nieve amortiguando mis pasos. La calle estaba tranquila. Las luces de Navidad parpadeaban en las casas vecinas. Su calidez un cruel contraste con el frío que irradiaba la mía. Me detuve en la acera, mirando hacia la puerta cerrada. Creían que habían ganado esta ronda. Creían que me habían dejado fuera. Pero yo había construido esa casa, cada viga y cada clavo, y conocía sus secretos mejor que ellos. Que se regodeen. Encontraría la manera de volver a entrar. La cafetería olía a café quemado y canela. Sus mesas de madera abarrotadas con las bolsas de los compradores navideños. Me senté cerca de la ventana, con las manos envueltas en una taza desportillada, el vapor subiendo en perezosos rizos. Frente a mí, Laura jugueteaba con su cuchara, su brillante bufanda roja un toque de color contra el día gris. Había sido amiga de Isabel durante décadas, una de las pocas que todavía se preocupaba por mí después del funeral. Ahora sus ojos estaban muy abiertos de preocupación, su voz apenas un susurro mientras se inclinaba más cerca. Arturo, escuché algo que necesitas saber, dijo, mirando a su alrededor como si alguien pudiera oír. Daniel y Valeria están planeando una gran cena de Navidad. Han invitado a toda la familia, a Mónica, a tus primos.
A todos. Van a hacer un anuncio. Bebí un sorbo de mi café, manteniendo mi rostro neutral. ¿Qué tipo de anuncio? Laura vaciló, su cuchara tintineando contra su taza. Están diciendo que no estás en condiciones, que has perdido el control de la casa, de tus finanzas. Quieren declararte incompetente, tal vez incluso presionar por la tutela. Van a usar la cena para poner a todos de su lado. Las palabras golpearon como un puñetazo, pero no me inmuté. Dejé la taza, su base raspando la mesa, y me recosté. Así que ese era su juego, una humillación pública, disfrazada de preocupación para despojarme de todo. Podía imaginarlo, Daniel levantando una copa, su voz goteando falsa sinceridad, Valeria asintiendo, su sonrisa afilada como una cuchilla. La familia se sorprendería, tal vez incluso se convencería, especialmente después de los rumores que ya habían difundido. ¿Cómo te enteraste de esto?, pregunté. Mi tono tranquilo a pesar del fuego en mi pecho. Mónica lo mencionó, dijo Laura, su voz bajando aún más. Está preocupada. Pero Daniel la tiene medio convencida de que no eres tú mismo. Valeria ha estado llamando a todo el mundo, diciendo que eres un peligro para ti mismo. Es horrible, Arturo. Asentí. Sacando mi teléfono y abriendo la aplicación de notas, mis pulgares se movieron rápidamente, anotando los detalles. Cena de Navidad, familia, anuncio, tutela. Cada palabra era una pieza de su plan. Y ya lo estaba analizando en mi mente, buscando grietas. Creían que podían emboscarme, usar la calidez de las fiestas para enmascarar su traición, pero acababan de darme una oportunidad, un escenario para dar la vuelta a su guión. Laura me observaba, con el ceño fruncido. No estás sorprendido, ¿verdad? No lo estoy, dije, guardando el teléfono en mi bolsillo. Han estado construyendo esto. Simplemente no esperaba que jugaran tan sucio. Extendió la mano sobre la mesa, su mano flotando cerca de la mía. ¿Qué vas a hacer? No puedes dejar que se salgan con la suya. La miré a los ojos, con la mandíbula apretada. No lo haré, cuentan con que me desmorone. En cambio, se llevarán una sorpresa. Los ojos de Laura se suavizaron, pero no insistió. Me conocía lo suficiente como para confiar en que lo manejaría. Me levanté, dejando unos billetes sobre la mesa y cogí mi abrigo. La puerta de la cafetería tintineó cuando salí. El frío me mordió la cara. La nieve espolvoreaba la acera, pegándose a mis botas mientras caminaba. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Mónica. Probablemente más preguntas que no respondería. Lo ignoré, mi mente acelerada. La cena de Navidad era su trampa, pero también podía ser la mía. Querían un espectáculo, un momento para cimentar su victoria. Les daría uno, solo que no del tipo que esperaban. Las farolas se encendieron, proyectando largas sombras sobre la nieve. Revisé mis notas de nuevo, las palabras brillando en la pantalla. Habían abierto una puerta a su propia caída, y yo estaba listo para cruzarla. La oficina del abogado era una fortaleza de cristal y acero, su aire denso con el zumbido de la eficiencia. Me senté frente a Javier, mi carpeta abierta sobre la mesa pulida, los papeles extendidos como un mapa de batalla. Javier se ajustó las gafas, escaneando los documentos que había preparado. Avisos de desalojo para Daniel y Valeria, una orden judicial para congelar sus cuentas compartidas y una lista de sus deudas meticulosamente cotejada. Mi precisión de ingeniero me había servido bien. Cada detalle contabilizado, cada laguna sellada. Esto es inexpugnable. Arturo, dijo Javier, su voz cortante pero aprobatoria. El aviso de desalojo es legal, respaldado por el fideicomiso que estableciste. Tendrán 30 días para desalojar una vez que se les notifique, y la congelación de la cuenta, con efecto inmediato. Los tienes acorralados. Asentí, firmando la última página. El peso del bolígrafo se sintió como un mazo. Cada trazo un paso más cerca de la justicia. ¿Y la evidencia?, pregunté, golpeando la carpeta. Dentro había grabaciones, estados de cuenta bancarios, incluso capturas de pantalla de los mensajes de Valeria a los parientes, todo demostrando su intención de estafarme. Había pasado noches compilándolo, la mesa de mi comedor, una sala de guerra de recibos y notas.
Javier deslizó la carpeta en su maletín. Más que suficiente. Si intentan luchar, esto los enterrará en los tribunales. Has hecho tus deberes. Me recosté. La silla crujió bajo mi peso. ¿Deberes? Así es como se sentía. Metódico, implacable, la forma en que una vez abordé los planos. Pero esto no se trataba de edificios. Se trataba de derribar las mentiras que Daniel y Valeria habían construido alrededor de mi vida. La idea de mi hijo, una vez lo suficientemente pequeño como para caber en mis brazos, ahora maquinando para robarme, trajo un dolor familiar. Lo reprimí. El arrepentimiento no terminaría esto. La siguiente parada fue el banco. Una caja estéril en el corazón del centro comercial. Sus paredes grises forradas con carteles sobre planes de ahorro. El joven banquero, con la corbata ligeramente torcida, tecleaba furiosamente mientras yo confirmaba la congelación de las cuentas de Daniel. «Todo listo, señor Wilson», dijo, su voz nerviosa como si sintiera el peso de lo que estaba haciendo. Le di las gracias, guardando el comprobante en mi carpeta. Los números estaban bloqueados ahora. No más bolsos de diseñador para Valeria. No más préstamos imprudentes para Daniel. De vuelta en la oficina de Javier, finalizamos la última pieza. Una carta para entregar en la cena de Navidad que describía su desalojo y las consecuencias de sus acciones. La metí en un sobresencillo, sus bordes nítidos, y la coloqué en mi maletín. La carpeta interior contenía todo. Sus deudas, sus mentiras, su complot grabado para expulsarme. Era mi as, listo para ser jugado cuando llegara el momento. Javier se puso de pie, ofreciéndome la mano. «¿Estás listo, Arturo? No verán venir esto». Le di la mano, mi agarre firme. Nunca lo vieron. Afuera, las puertas de cristal del banco se cerraron detrás de mí. El sonido ahogado por el bullicio navideño del centro comercial. Los compradores pasaban apurados, con los brazos llenos de bolsas de regalo, mientras las luces de Navidad parpadeaban arriba. Me detuve, mi maletín pesado en mi mano, y miré las decoraciones. Me recordaron a Isabel, cómo colgaba luces en nuestro porche cada diciembre. El recuerdo me ablandó por un momento, pero solo un momento. Daniel había elegido su camino, y yo había elegido el mío. La nieve caía mientras salía al estacionamiento, espolvoreando mi abrigo. Mi aliento se empañó en el aire, pero mi mente estaba clara. Mañana era Nochebuena, la cena, su gran escenario. Creían que me humillarían, que reunirían a la familia a su lado. Pero yo tenía la carpeta, la carta, la verdad. Las luces parpadearon, su brillo reflejándose en la nieve. Apreté el maletín. Que pongan la mesa. Yo llevaría el ajuste de cuentas. El comedor brillaba a la luz de las velas. El aroma del pavo asado y el pino se mezclaban en el aire. La vieja mesa de roble estaba cubierta con un mantel blanco y puesta con la vajilla de Isabel. Cada plato, un silencioso guiño a días mejores. Parientes y amigos llenaban las sillas. Mónica, mis primos, algunos vecinos, sus rostros una mezcla de anticipación e inquietud. Daniel estaba en la cabecera, una copa de vino en la mano, su sonrisa tan pulida como el reloj nuevo en su muñeca. Valeria se sentaba a su lado, su postura perfecta, sus ojos brillando con un triunfo silencioso. Yo me senté enfrente, con las manos cruzadas, una carpeta sencilla escondida debajo de mi silla. Creían que este era su momento. Estaban equivocados. Daniel se aclaró la garganta. La habitación se quedó en silencio excepto por el leve tintineo de los tenedores. «Gracias a todos por venir», comenzó, su voz fuerte, ensayada. «Esta Navidad es especial. Se trata de la familia, de seguir adelante. Pero hay algo que debemos abordar». Lo observé, mi rostro tranquilo, aunque mi pulso latía con fuerza. La carpeta bajo mi silla se sentía pesada. Su contenido una cuchilla que había afilado durante semanas. La mirada de Daniel se dirigió a mí. Un destello de desdén cruzó sus facciones. Levantó su copa más alto. Su tono se endureció. «Papá, hemos hablado de esto. No estás bien. Esta casa, esta vida, es demasiado para ti. Hemos votado como familia. Ya no formas parte de ella. Es hora de que te vayas». Un jadeo recorrió la habitación. La mano de Mónica voló a su boca, y mi primo se inclinó hacia adelante,
frunciendo el ceño. La sonrisa de Valeria se ensanchó, fina y afilada, mientras asentía de acuerdo. Los invitados se movieron. Los susurros rompieron el silencio, sus ojos saltando entre Daniel y yo. Habían oído los rumores, las mentiras de Daniel sobre mi inestabilidad, y ahora esperaban mi colapso. Me levanté, lento y deliberado, mi silla raspando la madera. Todos los ojos estaban puestos en mí, el aire denso de expectación. ¿Es así, Daniel?, dije, mi voz firme, casi suave. Has decidido que he terminado. Él sonrió con suficiencia, envalentonado. Es por tu propio bien, papá. Nos lo agradecerás más tarde. Metí la mano debajo de la silla, sacando la carpeta. Su cubierta sencilla atrajo miradas curiosas, pero la confianza de Daniel no flaqueó. Valeria se acercó a él, susurrándole algo, sus dedos rozando su brazo. Di un paso adelante, extendiéndole la carpeta. Un regalo de despedida, entonces, dije, mi tono ligero, pero con un filo de acero. Ábrela. Daniel vaciló, su sonrisa vacilante. Tomó la carpeta, sus dedos rozando el papel como si pudiera quemar. La habitación estaba en silencio ahora. Las velas parpadeaban, proyectando sombras en su rostro. La abrió, sus ojos escaneando la primera página. Un aviso de desalojo, audaz e inflexible, dirigido a él y a Valeria. Su aliento se cortó. Su mano temblaba mientras pasaba al siguiente documento. Una orden judicial para congelar sus cuentas, seguida de una lista detallada de sus deudas, sus mentiras, su complot grabado para estafarme. ¿Qué es esto?, gritó, su voz quebrada. La carpeta se deslizó. Los papeles se esparcieron por la mesa, aterrizando cerca de la bandeja del pavo. No puedes hacer esto. Ya lo he hecho, dije. Mi mirada fija en la suya. Creíste que podías tomar mi casa, mi vida, y llamarla tuya. Lee el resto. Está todo ahí. Tus deudas, tus planes, tus palabras. Valeria arrebató un papel. Su rostro palideció al leerlo. Esto es una mentira, espetó. Pero su voz temblaba. Su compostura se desmoronaba. Los invitados se acercaron, leyendo por encima de su hombro, sus susurros convirtiéndose en murmullos de sorpresa. Mónica se puso de pie, agarrando una página, sus ojos muy abiertos al ver la verdad. Capturas de pantalla de los mensajes de Valeria, la transcripción de la grabación, los avisos bancarios. Daniel, ¿es esto cierto?, preguntó Mónica, su voz aguda. ¿Intentaste vender su casa? Él tartamudeó. Su copa cayó estrepitosamente sobre la mesa, el vino derramándose sobre el mantel. No es lo que parece. Retrocedí, dejando que el caos se desarrollara. La carpeta era mi arma, y había dado en el blanco. Los ojos de Valeria se dirigieron a los invitados, buscando aliados, pero solo encontraron incredulidad. El rostro de Daniel estaba rojo, sus manos temblaban mientras intentaba recoger los papeles. Me quedé quieto, mi corazón firme, el peso de años levantándose. Habían preparado el escenario, pero yo había reescrito el final. La puerta principal se cernía a lo lejos, su marco delineado por la tenue luz del pasillo. Alguien la señaló, su voz perdida en el creciente clamor. No me moví, mis ojos en Daniel. Creía que me había quebrado. Ahora era él quien se estaba quebrando. El comedor era una tormenta de voces. La mesa, una vez ordenada, ahora era un desastre de vino derramado y papeles esparcidos. Daniel se desplomó en su silla, con las manos en la cabeza, el aviso de desalojo arrugado en su puño. Valeria estaba de pie, con el rostro enrojecido, sus uñas cuidadas clavándose en una servilleta mientras intentaba salvar su fachada en ruinas. Los invitados estaban de pie, algunos gritando, otros susurrando, sus ojos saltando entre los documentos y la pareja que me había traicionado. Yo estaba al borde del caos, con las manos en los bolsillos, viendo cómo su mundo se desmoronaba. Daniel, explica esto, exigió Mónica, agitando un estado de cuenta bancario, su voz cortando el ruido. Nos dijiste que Arturo estaba perdiendo la cabeza, pero esto dice que planeabas vender su casa. La cabeza de Daniel se levantó de golpe,
sus ojos desorbitados. No es verdad. Está torciendo todo. Estábamos tratando de ayudarlo. ¿Ayudar? Ladró mi primo, arrebatando un papel de la mesa. Esta es una grabación de ustedes conspirando para echarlo. Lo llamaste una carga. Valeria dio un paso adelante, su sonrisa forzada, su voz temblorosa. Todos, por favor, cálmense. Ha habido un malentendido. Solo queríamos lo mejor para Arturo. ¿Lo mejor? Laura, la vieja amiga de Isabel, se levantó, su bufanda resbalando mientras señalaba a Valeria. Nos mentiste. Esparciste rumores. Dijiste que estaba loco, todo para poder robar su casa. La habitación estalló, los invitados hablando unos sobre otros, algunos agarrando papeles para leer por sí mismos. Una niña en el extremo de la mesa se escondió detrás de su madre, asustada por los gritos. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas, su rímel se corrió, pero mantuvo la barbilla alta, aferrándose a los últimos jirones de su dignidad. Daniel, sin embargo, se desmoronaba más rápido. Se abalanzó sobre la carpeta, tratando de recoger los papeles, pero Mónica se la quitó. Su rostro una máscara de disgusto. Basta, Daniel, espetó. Has avergonzado a esta familia. Se volvió hacia mí, su voz quebrada. Papá, por favor diles que es un error. No lo decíamos en serio. Lo miré a los ojos, mi expresión sin cambios. Decías en serio cada palabra, dije. Mi voz baja pero firme. Tomaste tu decisión. Vive con ella. Valeria lo agarró del brazo. Su voz un silbido desesperado. Arturo, lo sentimos. Lo arreglaremos. Solo no hagas esto. Podemos solucionarlo. Negué con la cabeza, retrocediendo. Tuvieron años para solucionarlo. Eligieron la codicia en su lugar. Los invitados se estaban moviendo ahora, algunos dirigiéndose a la puerta, sus abrigos ya en la mano. Mi primo arrojó un papel sobre la mesa, murmurando algo sobre la desgracia. Mónica lo siguió, deteniéndose para mirarme, sus ojos suaves con disculpa. Debería haberlo sabido, Arturo, dijo en voz baja. Lo siento. Asentí, sin decir nada. Las disculpas no importaban ahora. La verdad estaba fuera, y era más afilada que cualquier cuchilla. Los hombros de Daniel temblaron, su voz se elevó en una súplica. Papá, no puedes echarnos. Esta también es nuestra casa, es mía. Dije, mis palabras finales. Siempre lo fue. Me di la vuelta, caminando hacia el salón, el ruido desvaneciéndose detrás de mí. La voz de Valeria se quebró, llamándome. Pero no me detuve. Las puertas del comedor se cerraron, amortiguando sus súplicas. Me quedé en la oscuridad, el brillo de las luces de Navidad filtrándose por la ventana, proyectando suaves patrones en el suelo. Las fotos familiares en la pared me observaban. La sonrisa de Isabel. Un débil eco de lo que habíamos perdido. Enderecé una. Mis dedos se detuvieron en el marco. Afuera, las puertas de los coches se cerraron de golpe. Los motores arrancaron mientras los invitados se iban. La casa se volvió más silenciosa. La tormenta amainaba. Daniel y Valeria seguían allí dentro, rogando, negociando, pero se había acabado. Habían construido su trampa, y yo se la devolví. La puerta principal crujió al abrirse. Luego se cerró de golpe. El sonido agudo en el silencio. No miré hacia atrás. Habían hecho su cama. Ahora se acostarían en ella. Mi nuevo apartamento era pequeño, sus paredes desnudas aún desconocidas, pero la amplia ventana ofrecía una vista del horizonte de la gran ciudad, sus luces parpadeando a través de la nieve que caía. Me senté en un escritorio sencillo. Una única lámpara arrojaba un cálido resplandor sobre una hoja de papel en blanco. El bolígrafo en mi mano se sentía pesado, no con tinta, sino con el peso de lo que necesitaba decir. Cajas forraban la habitación, algunas desempacadas, otras conteniendo pedazos de una vida que había dejado atrás. Una foto de Isabel descansaba en un estante. Su sonrisa me tranquilizaba mientras comenzaba a escribir. La casa se había ido, vendida por un buen precio a una familia joven que la llenaría de nuevos recuerdos. Me había ido con suficiente para empezar de nuevo aquí, en este espacio tranquilo donde el pasado no podía aferrarse con tanta fuerza. La venta había sido rápida. El papeleo final, cada firma un paso hacia la libertad.
Daniel y Valeria habían desaparecido después de esa cena de Navidad, sus pertenencias retiradas antes de la fecha límite del aviso de desalojo. No había sabido de ellos desde entonces, y no esperaba hacerlo. Algunos puentes se queman por completo. Apreté el bolígrafo contra el papel. Las palabras salían lentamente. Daniel, escribí. Mi letra firme a pesar del dolor en mi pecho. He pasado años preguntándome en qué me equivoqué. ¿Qué podría haber hecho para mantenerte cerca? Pero tú elegiste tu camino, y yo tuve que elegir el mío. Te perdono. No porque lo merezcas, sino porque necesito seguir adelante. Esto es un adiós. Las palabras eran simples, pero lo contenían todo. El amor que una vez tuve, la traición que lo rompió, la paz que estaba reclamando ahora. Doblé la carta, metiéndola en un sobresencillo. Mis dedos rozaron el papel, deteniéndose mientras la dejaba sobre el escritorio. El perdón no era para ellos, era para mí, una forma de deshacerme del último de su peso. Los había cargado durante suficiente tiempo. Afuera, la nieve caía en copos lentos y pesados, cubriendo la ciudad en silencio. Me levanté y crucé hacia la ventana, mi reflejo apenas visible contra el cristal. El horizonte se extendía ante mí, sus bordes afilados suavizados por la tormenta. Una vez construí una vida en una casa llena de risas y sueños. Esa vida se había ido, pero yo no. Todavía estaba aquí, todavía de pie, con años por delante para dar forma a algo nuevo. Una caja junto a la puerta contenía algunos recuerdos. La bufanda favorita de Isabel. Un dibujo que Daniel había hecho a los 6 años. Un contrato de mis días de ingeniero. Los desempacaría más tarde, cuando sintiera que era el momento adecuado. Por ahora, dejé que la quietud se asentara. El silencio del apartamento, un contraste con el caos de esas últimas semanas. La cena de Navidad se repetía en mi mente. El grito de Daniel, las lágrimas de Valeria, la sorpresa de los invitados. Pero ahora era distante, como una historia que había escuchado en lugar de vivido. Cogí el sobre, metiéndolo en el bolsillo de mi abrigo. La oficina de correos estaba a un corto paseo, y lo enviaría esta noche. Dejaría que mis palabras se fueran al vacío. Daniel podría leerlo, o podría no hacerlo. No importaba. Había dicho lo que necesitaba decir. La lámpara del escritorio parpadeó, su luz atrapando la nieve afuera. Cada copo una pequeña chispa en la oscuridad. Cogí mi abrigo. El sobre crujió mientras me lo ponía. La puerta del apartamento se cerró detrás de mí. Un sonido suave pero final. El pasillo estaba vacío. El edificio silencioso. Pero la ciudad esperaba más allá, viva de posibilidades. Entré en el ascensor, mis botas dejando débiles huellas húmedas en el suelo. La nieve seguiría cayendo, cubriendo los viejos caminos, abriendo paso a los nuevos. Estaba listo para caminarlos. Si te gusta esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.